Dejo en el uso de la palabra al licenciado Byron Espina para que continuemos con la presentación. Gracias, licenciada Alejandra. Buenos días, compañeros. Gusto en saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Éxitos y bendiciones en sus actividades diarias en esta semana. Bienvenidos a esta capacitación virtual del instructivo y casos prácticos del anteproyecto de presupuesto para el año 2023, en cual, entre otros temas, pues desarrollaremos un caso práctico que contiene 4 ejemplos de los movimientos que ustedes ya están acostumbrados a realizar. Sin embargo, vamos a hacer un breve recordatorio de algunos de esos movimientos, ¿verdad? Esto es eh, para la, para la, para el caso práctico, perdón, del régimen ordinario. Por favor, me confirman si logran ver ustedes mi pantalla. Ahorita voy a compartir y por favor me cuentan. Si vemos el caso práctico, licenciado Byron, Gracias, en licenciado Word. Alberto. Ok. Bueno, compañeros, entonces, para ir platicando un poco sobre lo que vamos a ir tratando, acá les voy a mostrar en este documento en Word. Lo voy a ampliar un poquito más para las personas que están viendo esta presentación desde sus teléfonos celulares. Entonces, acá se muestra el caso del registro de movimientos de régimen ordinario. Tenemos como ejemplo la Escuela de Historia. Esta está realizando la formulación de la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2023, por lo que se presentan los siguientes movimientos de servicios personales. En la literal A tenemos el cambio de condiciones. Vamos a tener 3 ejemplos del cambio de condiciones. En el numeral 1 presentamos el primer ejemplo, que es la secretaria que ocupa la plaza número 5 de la partida 4113101011. Se le da de baja por defunción con fecha 15 de junio del 2022. También tenemos en el numeral 2 la plaza número 5 en la partida 4113101022 pasa del renglón 022 a renglón 011 de conformidad con el dictamen de recursos humanos. Y tenemos en el numeral 3 el titular de la plaza 1 de la partida 4113204011 categoría profesor titular 12 se retira por jubilación. Con los recursos de la plaza se requiere crear una plaza de profesor titular 9 de 8 horas en el renglón 022. Y por último tenemos en la literal B promoción docente. En el numeral 1 el titular de la plaza número 4 profesor titular 11, que se encuentra en la partida 4113301011, promociona a titular 12 según cuadro de DEPA y junta directiva. Estos son los movimientos que vamos a estar realizando en el caso práctico que les tenemos preparados para el día de hoy. Voy a compartir ahora el documento de Google Drive en Excel. Por favor, me confirman si logran verlo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, lo estamos viendo. Gracias, licenciada Alejandra. Bueno, en esta parte del documento que ustedes están viendo ahorita en pantalla, en este documento en Excel que está como que se les va a compartir a ustedes por Google Drive, acá nos muestra en la primera hoja que nosotros vemos, si nos vamos a la parte inferior de la pantalla, ¿verdad? Tenemos varias hojas. Tenemos una hoja que es para la apertura de plazas, que es la que ustedes están viendo ahorita. Acá se muestra la apertura presupuestaria de plazas para el año 2023. Todas las plazas que se les cargaron, el cual cuenta con columnas de partida, las claves que ya se las voy a estar platicando más adelante, número de plaza, clasificación, puesto, escala mínima, escala máxima, escala integrada, ¿verdad? La vigencia de esas plazas, la duración, las horas, el CUI, registro personal, el nombre del empleado, la antigüedad, sueldo base, derecho escalafón, complemento salarial y el total mensual. Y ustedes van a observar ahí algunas columnas que están en color celeste, que está en la parte del total anual, sueldo base anual, derecho escalafón anual, complemento del salario anual, ¿verdad? Y tenemos una columna de observaciones. Asimismo, tenemos, si nos vamos más o nos ubicamos para del lado derecho de la pantalla, perdón, vamos a encontrar en la columna AA, tenemos acá un resumen, ¿verdad? Este es el resumen por partida por renglón de gasto. Acá vamos a tener las partidas del renglón 011, 022,
Vamos a tener el renglón 0.11, el renglón 0.17, ¿verdad? El factor de tiempo de horas mes, la suma de renglones. Estos datos son bien importantes porque este resumen a ustedes les va a ayudar o les va a servir mucho al momento que ustedes se trasladen a la hoja de apertura general para el ejercicio 2023, que es esta, ¿verdad? Entonces ustedes acaban de empezar a vaciar la información con base a la información que tengan en las hojas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Que en este caso acá se muestra el resumen de lo que ustedes tienen cargado acá en la apertura de plazas. Y vamos a comprobar a ver si es cierto lo que yo les estoy diciendo, para que ustedes tengan un concepto más claro. Por ejemplo, si yo selecciono la columna Q, en la columna Q me da un monto total de 1.160.554, que es este monto que tenemos acá. Ahorita se lo voy a... Acá no me seleccionó. El monto total anual, acá en la columna U, me da de 13.585.740.46. Si ustedes se ubican en la parte inferior de la pantalla, ¿verdad? Entonces ese es el dato que tenemos nosotros acá ubicado en la suma total anual de los 13.585.740.46, perdón. Entonces, todos esos datos ustedes al momento que ustedes vayan trabajando, de acuerdo al cuadro o a la hoja esta que les mencionaba de apertura general para el ejercicio 2023, ustedes van a ir agarrando cada una de esas partidas que se encuentran en ese cuadro resumen, ¿verdad? Y a posterior, pues ustedes ya van a ir ampliando esa información con base a los movimientos que ustedes vayan a ir realizando, ¿verdad? Pero este cuadro les va a servir bastante para poder registrar esa información. Siguiendo con el tema, pues acá también en la parte superior de la pantalla se tienen algunas observaciones que hay que tomar en cuenta. Por favor, es bien importante que ustedes cada vez que vayan a hacer movimientos se recuerden de esas observaciones, ¿verdad? En el numeral 1, pues tenemos no dejar espacios después de las claves A, B, E, B, P y P. Esto se refiere, por ejemplo, a que nosotros vamos por ejemplo, hacer un movimiento en la fila 12, que voy a agarrar la plaza 1 que ustedes ven acá. La voy a seleccionar hasta la columna T. Y en la última fila en blanco que yo tengo, en la última fila, perdón, de las partidas que están registradas con base a la apertura, en la primera fila en blanco, ahí voy a pegar yo los datos de los movimientos que yo voy a ir haciendo. En esa fila en blanco que está ahí, al momento de pegar los datos, en la columna B, acá lo voy a marcar con un color para que ustedes vayan ahí siguiéndome el paso. Entonces acá ustedes pueden ver en esta línea de color amarillo que yo marqué, acá en la columna B, lo primero que voy a ir a hacer es ir a modificar la clave, ¿verdad? ¿Cuál es esa clave? Es con base a esta nomenclatura que ustedes ven acá. Tenemos que la AP23 es igual a las plazas que están en apertura 2023. Tenemos la letra B mayúscula que es para darle baja a las plazas. La letra E mayúscula que es para eliminar. La BP que es para baja para promocionar. La P para promocionar y la ALT de alta, ¿verdad? Entonces, estas claves son las que nosotros vamos a ir modificando con base a los movimientos que nosotros vayamos realizando. Entonces, por ejemplo, acá yo cambiaría la letra por decirles la letra B, que es para darle de baja a la plaza. Y a lo que se refiere la primera observación es a que yo tengo que verificar que no tenga espacio ni al inicio ni al final de la letra que yo estoy ingresando. ¿Por qué? Esto es bien importante derivado que este documento que se les está compartiendo en Google Drive es un documento en Excel que tiene fórmulas. Entonces, estas fórmulas se jalan de los datos que ustedes ingresan, ¿verdad? Entonces, si ustedes ingresan alguna letra o algún número incorrecto de acuerdo a las observaciones, entonces las fórmulas van a dar error, ¿verdad? Entonces, si ustedes no les va a poder cuadrar su anteproyecto o van a estar ahí buscando el error y tal vez no lo van a encontrar, ¿verdad? Entonces, es bien importante que esas observaciones ustedes la tomen en cuenta y ahí sí que la sigan al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces acá yo les coloqué el primer ejemplo de la observación a la que les hacía mención. Lo voy a eliminar.
Y seguimos con la segunda observación. Dice verificar el sueldo base si se hacen modificaciones. Entonces, el sueldo base lo encontramos en la columna Q. Entonces, esto es bien importante porque a veces hacemos modificaciones de plaza. Por ejemplo, cambiamos de un titular 4 a un titular 5, o de un titular 1 a un titular 2, y a veces no modificamos el sueldo base, ¿verdad? Unas plazas administrativas tampoco lo modificamos. Entonces, esto es bien importante que también tengan presente que el momento que nosotros estemos haciendo modificaciones, vayamos cuadrando esas modificaciones, ¿verdad? Revisemos que tenga el número de plaza correcto, que tenga la clasificación correcta, que tenga el nombre correcto de la plaza que nosotros estamos colocando, la escala, ¿verdad? La vigencia. Si hay personas que se están nombrando indefinido, pues que tengan los datos, el sueldo que sea el correcto, el escalafón, el complemento al salario, ¿verdad? Entonces, todos esos datos tienen que ustedes irlos verificando. Cada movimiento que ustedes hacen, verificar que les esté cuadrando. Y ese movimiento ustedes los van a ir verificando en estas columnas que están de color celeste, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a hacer los movimientos, que acá esos movimientos se van a ver reflejados con signo negativo o van a estar en positivo, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nosotros estemos realizando, ¿verdad? En la siguiente observación que nos hace este documento, habla de que solo se puede copiar y pegar desde la columna A hasta la columna T. ¿Qué quiere decir eso? Cada movimiento que yo voy a hacer, voy a copiar la fila desde la columna A hasta la columna T. ¿Por qué hasta la columna T? Porque estos son los datos que nosotros vamos a utilizar o que son necesarios para realizar nosotros las modificaciones que queremos, ¿verdad? Entonces, ya a partir de la columna U en adelante, estas columnas ya tienen fórmulas. Ustedes se pueden observar acá en el campo de fórmulas, estas columnas tienen fórmulas y estos datos tienen fórmulas específicas para hacer los cálculos de acuerdo a la información que ustedes ingresen en la columna de la A a la T. Por eso es bien importante que esa información que ustedes ingresen, la ingresen bien, ¿verdad? Para que ustedes al momento de que ustedes terminen de ingresar todas sus modificaciones, ustedes cuadren de acuerdo a los movimientos que ustedes ya tenían planteados hacer dentro en la hoja de su anteproyecto de presupuesto. Entonces, por eso es bien importante que copiemos desde la columna A hasta la columna T, ¿verdad? Y siempre marcándolas de un color, así como yo lo acabo de hacer acá a partir de la fila 278, que era la fila en blanco, la primera fila en blanco, entonces yo ya lo marqué de un color para saber que a partir de ahí ya empiezan los movimientos que yo estoy realizando. Otra parte bien importante que hay que hacer mención acá es el formato de los números. Si ustedes pueden observar, tal vez lo voy a ampliar un poquito más. Lo voy a ampliar un poquito más y acá se los voy a mostrar en el sueldo base. El formato que tiene estas hojas de cálculo en Excel que están subidas en el Google Drive, este formato empieza a dividir los miles o a separar los miles por medio de punto y los decimales a través de coma. Entonces, eso es bien importante que ustedes respeten y sigan ese formato. ¿Por qué les hago mención eso? Porque hay muchas personas que descargan este documento, como se puede descargar este documento en Excel, ¿verdad? Y trabajarlo en una hoja normal de Excel. Al descargar nosotros ese documento en una hoja normal de Excel y hacer todos los movimientos ahí, hay muchas personas que los trabajan aparte en la hoja de Excel y después copian de esa hoja de Excel y los vienen a pegar aquí al Google Drive. Pero cuando nosotros lo trabajamos en una hoja de Excel, el formato de eso, el formato que tienen los números, es un formato distinto, es el formato que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en hojas de cálculo en Excel, ¿verdad? Que separamos los miles con coma y los decimales con punto, pero aquí es al revés, acá en el Google Drive los de miles se separan por punto y los decimales se separan por coma. Entonces, cuando venimos y pegamos nosotros esa información acá, acá los datos no los va a reconocer las fórmulas. Esos datos no se los va a reconocer las fórmulas y acá no les va a hacer ningún movimiento, ¿verdad? Entonces, y se los hago mención porque es muchos de los errores que nosotros detectamos cuando estamos revisando nosotros el anteproyecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? A veces no nos cuadra y no nos cuadra porque tal vez aquí una persona vino, cambió un dato y se recordó que, bueno, 31.704 y lo separó por coma y los decimales por punto.
y al final no cuadra esa información por ese registro que se hizo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante y hacemos nosotros mención a que debemos de copiar los datos y trabajarlos directamente acá en la hoja de cálculo que se les está compartiendo en el Google Drive, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo acá es pegar los datos 2 veces. El primer registro que yo pegué es para darle de baja o eliminar o baja por promoción. Y el segundo registro que yo pegué es para ya darle de alza o promocionar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? A eso se refieren esas observaciones y una observación adicional que les acabo de decir. Me recordé ahorita de ese caso bien específico porque hubieron unidades el año pasado que no cuadraban por eso, ¿verdad? Entonces, otra de las observaciones importantes en el numeral 4 habla que los datos copiados deben copiarlos en la primera fila en blanco al final de los datos de apertura y deben cambiarlos a color amarillo para indicar los cambios que se están trabajando, ¿verdad? Es lo que les había indicado. A partir de la fila 278 empiezan las filas en blanco, ¿verdad? Entonces, a partir de la fila 278, en este ejemplo, ¿verdad? En esta hoja, a ustedes, dependiendo la unidad o el tamaño de la unidad, van a hacer filas distintas, ¿verdad? Pero a partir de la primera fila en blanco que a ustedes les aparezca en sus documentos, ustedes a partir de ahí van a empezar a pegar la información, ¿verdad? Y hacer las modificaciones que ustedes consideren de acuerdo a las necesidades que tiene su unidad. En la observación siguiente, habla de que no es permitido eliminar ni columnas y tampoco es permitido agregar filas ni columnas, ¿verdad? Eso se refiere, prácticamente es por lo mismo que les hablaba al inicio, ¿verdad? Si yo agrego una fila, las fórmulas no les van a agarrar, ¿verdad? O la fórmula les va a dar error. Si ustedes eliminan una columna, ahí sí que todo el archivo les va a dar error porque todo lo que ustedes ingresen acá, a partir de la primera fila en blanco, todo lo que ustedes ingresen acá, si ustedes eliminan una columna, esa información ya no se va a registrar en las siguientes hojas, que es en la hoja de modificaciones 011, 022, ya no se van a reflejar en las promociones docentes, les va a dar error, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, por favor, no es permitido que ustedes inserten filas o que eliminen columnas, ¿verdad? O eliminar filas de estas que ya están acá, porque les va a dar error la fórmula, ¿verdad? Entonces, para evitar todo eso, simplemente copiemos el dato o la fila que nosotros necesitamos de acuerdo a la apertura que ya tienen cargada y la pegamos 2 veces o 3 veces, dependiendo de los movimientos que vayan a hacer, ¿verdad? Que por ejemplo, podemos darle de baja a una plaza y podemos crear con esa plaza, podemos crear otras 3, ¿verdad? O 4 o 5, entonces vamos a pegar dependiendo de los movimientos y ya solo vamos a ir modificando y cambiando los datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros hacer acá, ¿verdad? Y otra de las observaciones es que todo movimiento que ustedes hagan a partir de la primera fila en blanco que tengan, ustedes acá en la columna Z, ustedes tienen esta columna que se llama observaciones. Todos los movimientos que ustedes hagan tienen que ir registrando cada una de esas observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se le está dando de baja por jubilación, es una renuncia por jubilación, vamos a colocar ahí renuncia por jubilación de acuerdo al documento tal, ¿verdad? O si es, por ejemplo, algún acta por defunción, o sea, una persona que falleció, se le está dando de baja por defunción. Entonces también nosotros ahí vamos a colocar baja por certificado de defunción, número tal, de fecha tal, ¿verdad? Si es, por ejemplo, el cambio de un renglón, pues le vamos a colocar el cambio de renglón según dictamen tal, o si es nombramiento indefinido, le vamos a colocar nombramiento indefinido de acuerdo al documento tal, ¿verdad? Todo eso tiene que quedar bien claro acá en las observaciones porque en el momento que nosotros vayamos a revisar, nosotros nos guiamos con base al movimiento que ustedes hicieron y esa observación vamos a ir a buscar nosotros el documento de respaldo. Esto ya es prácticamente de observaciones generales que ustedes tienen que tomar en cuenta para empezar a trabajar su anteproyecto, ¿verdad? Entonces voy a regresar al documento en Word. Por favor, me confirman si lo logran ver. Sí, gracias, licenciado Byron. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer movimiento, la primera modificación que vamos a hacer. En el numeral 1 dice que la secretaria que ocupa la plaza número 5 de la partida 4113101011 se le da de baja por defunción con fecha 15 de junio del 2022. Bueno, entonces de acuerdo a mi ejercicio,
Yo voy a ir a ubicar ahorita primero la partida. 4113-101011. Voy a buscar la partida 413-101011 y ahora voy a buscar el número de plaza, que es plaza número 5. Y acá lo tengo, está en la fila número 15. Voy a ampliar un poquito más la pantalla para que logren ver mejor. Acá lo tengo, ya ubiqué la partida y ya ubiqué el número de plaza. Entonces voy a copiar, recordémonos, siempre desde la columna A hasta la columna T. Entonces selecciono los datos de la columna A hasta la columna T. Copio y me voy hasta la última fila de los datos que tengo agregados en la apertura, que es la fila 277, y en la 278, que es la primera fila en blanco que yo tengo, voy a pegar esos datos y lo voy a pegar 2 veces. Los voy a marcar de color amarillo para poder ir identificando los movimientos que estoy realizando. ¿Verdad? Entonces dijimos que de acuerdo a nuestro documento, la secretaria que ocupa la plaza 5 se le va a dar de baja por defunción. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es en la fila 278 de la primera fila que yo pegué, lo primero que voy a hacer es cambiar la clave, ¿verdad? Que es en la columna B. Yo voy a colocar acá la letra B mayúscula, revisando siempre, de acuerdo a las observaciones, que no tenga espacio al inicio ni espacio al final, ¿verdad? Para que me lo reconozcan las fórmulas que nosotros tenemos en el documento. Entonces, le coloqué la letra B, que le estoy dando de baja a esa plaza. Y en la fila 279 voy a colocar la letra A, que es de alza. Verifico igual, ¿verdad? Que no tenga espacio al inicio ni espacio al final. Cuando yo ya cambié el campo que yo necesito cambiar, voy a verificar los demás datos, ¿verdad? O la demás columna. Voy a ir por ejemplo, a eliminar el número de DPI. Voy a quitar el número de registro personal. La plaza va a estar vacante. Y acá en la antigüedad va a ser 0. Y el escalafón va a ser 0. ¿Se dan cuenta? Yo le coloco 0 y me coloca 0,00, ¿verdad? O sea, si yo vengo y lo tomo de otra hoja en Excel, entonces me va a poner 0.00, ¿verdad? Al momento que yo coloque la información. Y acá era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que en estas columnas que están como de color celeste, a partir de la columna U en adelante, se reflejan los movimientos, ¿verdad? Acá les marcó en color rojo, porque se le está dando de baja a esa persona por defunción, y acá les muestra los demás movimientos, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá también tenemos que verificar que el monto que se refleja en la columna T, que es el total mensual, haya modificado, ¿verdad? O haya variado. Se recuerdan que acá lo que le quité fue el escalafón y tenía los 6.016 más los 153.12 del escalafón y daban los 6.169,12, ¿verdad? Entonces, y acá ese dato ya varió, ¿verdad? Ya solo permanecen los 6.016 del sueldo base, ¿verdad? De acuerdo a la modificación que yo hice. Y luego, pues entonces que ya verificamos esa información y como ya, ahí sí les hacía mención, ¿verdad? Tenemos que ir verificando esos movimientos para ir cuadrando de acuerdo a los movimientos que vaya a hacer la unidad, de acuerdo a sus necesidades. Y acá en la columna Z, pues yo voy a colocar las observaciones, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar yo baja por certificado de defunción de fecha 15, me recuerdo que era 15 de junio del 2022. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a verificar cuando nosotros como profesionales del Departamento de Presupuesto, cuando ustedes envían información? Esta observación dice que es baja por certificado de defunción de fecha 15 de junio del 2022. Nosotros lo que vamos a verificar es que ustedes, dentro de las carpetas que ustedes van a subir en el Google Drive con todos los documentos de soporte, ustedes
tengan esos documentos de soporte, ¿verdad? Porque si hay algún movimiento que ustedes estén realizando dentro del anteproyecto y no cuentan con el documento de soporte, nosotros no lo vamos a poder incluir dentro del anteproyecto, ¿verdad? Y ustedes no lo deberían incluir porque no tienen un documento de soporte que le dé viabilidad a ese movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso de la baja por defunción, pues vamos a ir a verificar que cuenten con el certificado de defunción para darle de baja a esa persona, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. También, por favor, es bien importante que ustedes dentro del Google Drive, cuando se los compartan, ustedes creen carpetas, ¿verdad? Agreguen una carpeta por cada movimiento, por ejemplo, una carpeta para certificados de bajas por defunción, otra carpeta para promociones docentes, otra carpeta para nombramientos e indefinido, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante porque eso nos ayuda a nosotros a, por ejemplo, yo veo una baja por certificado de función, me voy a esa carpeta de certificado por defunción y yo voy a encontrar ese documento, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a encontrar? Ese documento tiene que estar bien identificado, ¿verdad? Con el nombre o el número de plaza, la partida, ¿verdad? O datos que nos den de referencia y que a nosotros nos hagan ubicar ese movimiento que ustedes están realizando de una forma más rápida y más ágil, ¿verdad? Para nosotros poder identificar ese movimiento y verificar que esa información esté bien, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es dentro de otras observaciones que les hacía, que es una forma más fácil, rápida, ágil y ordenada de trabajar, ¿verdad? Bueno, luego de que nosotros ya hicimos el primer movimiento, me voy a regresar al documento de Word y vamos a trabajar el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, se dice que de la plaza número 5 en la partida 4113101022 pasa del renglón 022 a renglón 011 de conformidad con el dictamen de recursos humanos. Entonces, lo primero que voy a ubicar entonces va a ser la partida 4113101022. 4113101022. Y acá lo tenemos, ya está resaltado en color amarillo. Siempre tenemos el cuidado de copiar desde la columna A hasta la columna T. Copio los datos y ubico hasta la última fila de los movimientos que yo estoy realizando y en la siguiente fila en blanco pego los datos, ¿verdad? Voy a pegar los datos 2 veces. Los voy a cambiar a otro colorcito para que ustedes logren identificar lo que estoy haciendo. Y lo coloqué en un color gris. Bueno, entonces acá se dice que va a pasar del renglón 022 a renglón 011. Solo permítame un segundo porque me cayó una notificación. Bueno, varias preguntas hay en el chat. Ahí hay un compañero que las está registrando y al finalizar la presentación, pues vamos a estar contestando a las preguntas que ustedes están realizando para no interrumpir con el ejercicio y que logren ver primero el ejercicio completo de los 4 ejemplos que tenemos y ya posteriormente vamos a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Bueno, entonces acá lo primero que voy a hacer, de acuerdo al ejemplo que tenemos, es que en la partida va a cambiar, ¿verdad? El renglón va a pasar de 0.22 a 0.11. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer acá es cambiar el renglón. Entonces acá en la fila 281, acá le voy a colocar renglón 0.11. En la columna B, que son las claves, acá como va a cambiar de renglón, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar la letra E mayúscula, que es para eliminar. Y acá vamos a verificar que no tenga espacio al inicio y tampoco tenga espacio al final de la letra, ¿verdad? Para respetar las fórmulas.
Y en la fila que está abajo, en la 281, que es donde vamos a realizar los cambios, acá le vamos a colocar la letra A, ¿verdad? Igual revisamos que no tenga espacio al inicio ni espacio al final. Luego, posterior de eso, vamos a verificar el último número de la plaza que está creada en esa estructura. Por ejemplo, vamos a ir a verificar la 4113101011, ¿verdad? Que es la partida, y ver cuál es el último número de plaza que está creado ahí. Entonces, la 41131011 nos vamos a ubicar y la partida llega hasta acá, a la fila 29. Entonces, la última plaza que está creada en renglón 011 es la plaza número 21. Entonces, ¿cuál sería el número de plaza que le corresponde a la que nosotros estamos creando? Sería la plaza número 22, ¿verdad? Las condiciones van a ser las mismas, va a ser auxiliar tesorero 1. Acá va a estar vacante. Los datos van a seguir siendo los mismos. Y acá, si se dan cuenta el movimiento que hubo acá, solo se le dio de baja a la plaza 022 y se alzó la plaza 011, ¿verdad? Entonces los movimientos, si se dan cuenta, en rojo tenemos menos 76.608 y positivos 76.608, ¿verdad? Y en las observaciones, siempre colocamos nosotros la observación que va acorde a la modificación que estamos haciendo. Entonces acá le colocamos cambio de renglón de gasto. (022) a 011. De acuerdo al dictamen de recursos humanos, número. Y ahí le coloqué la observación, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tener cuidado de que cada movimiento que nosotros hagamos coloquemos una observación, porque si no nos vamos a estar llamando a cada rato cuando estemos nosotros revisando, ¿verdad? Y tal vez ustedes van a estar ocupados y no vamos a tener nosotros la información inmediata, ¿verdad? Entonces se va a ir atrasando esa revisión. Entonces por eso es bien importante que registren esos documentos. Y otra observación acá es que los documentos estén ordenados, ¿verdad? Una carpeta separada por cada tema para nosotros poder tener una forma más clara de poder identificar esa información. También en los documentos pueden resaltar ahí el número de partida, número de plaza, ¿verdad? Con un color ahí fluorescente para nosotros poder identificar que, bueno, aquí, por ejemplo, hubo promoción docente de titular tal a titular, por ejemplo, de titular que 11, titular 12, ¿verdad? O hubo nombramiento indefinido a tal persona en la plaza número tal, partida tal, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder ubicar más rápido esa información y no estemos ahí buscando y buscando tal vez. Y por favor, otra cosa bien importante es que verifiquen los documentos que están subiendo, ¿verdad? Porque a veces también suben documentos que no corresponden a las plazas que ustedes están modificando o están trabajando, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Bueno, entonces en el tercer ejemplo vamos a trabajar el titular de la plaza 1 de la partida 4113204011, categoría profesor titular 12, se retira por jubilación y con los recursos de la plaza se requiere crear una plaza de profesor titular 9 de 8 horas en el renglón de gasto 022. Entonces me voy a ir a ubicar la partida. Es la 4113204204, y acá está en la fila 37. Y la plaza es la plaza número 1. Entonces, cabalmente es acá en la fila 37. Selecciono los datos desde la columna A hasta la columna T. Copio esos datos y los pego 2 veces. Entonces, acá
vamos a colocar que en la titular, en el numeral 3, el titular de la plaza 1, en la partida 4113-204011, categoría de profesor titular 12, se retira por jubilación. Con los recursos de la plaza se requiere titular una plaza de profesor titular 9 de 8 horas. Entonces acá lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que verificar la información que tenemos, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es, primero, vamos a colocar la letra E en la clave, verificando que no tenga espacio ni al inicio ni espacio al final. Y en la fila de abajo, en la 283, vamos a colocar la letra A para darle de alza a la plaza que vamos a. Luego, tenemos acá en el ejemplo que vamos a eliminar la plaza titular 12 y vamos a alzar la plaza titular 9. Entonces acá, igualmente, ¿verdad? Tenemos que ir a verificar cuál es el último número de la plaza que le corresponde. Y acá, recordemos también acá algo bien importante. Acá decía que la plaza se va a crear en renglón 022. Entonces le vamos a cambiar también el renglón de gasto 022. Vamos a ir a ubicar la partida. La plaza estaba en la fila 37. Y vamos a verificar de acuerdo a la partida, que era la 4113-204, 022. Ya me pasé al 05, entonces significa que en la 04, en la 4113-204-022 no hay, entonces el número de plaza que le corresponde es la plaza número 1, ¿verdad? Vamos a cambiar el número de clasificación y el nombre, ¿verdad? Entonces acá va a ser titular 9. Y vamos a ir a buscar la clasificación que le corresponde. Dentro de las hojas que ustedes tienen acá en el documento en Excel del Google Drive, ustedes acá tienen una hoja que se llama consulta de escalafón. Y ustedes acá pueden ir a verificar esa información. Entonces vamos a ir a buscar, esta es la hoja, cuál es profesor titular 9, acá está en la fila 19. Le corresponde la clasificación 210175. Me voy a la hoja de la apertura. Voy a cambiar esa información. Ya cambié el titular 9. Me voy a ir a la consulta de escalafón nuevamente. Y acá dice que son 25.89 del sueldo base. Hasta el 25.89 tiene los mismos datos. Y acá le voy a quitar esta información. Voy a colocar plaza vacante. Y acá, en el escalafón, en la hoja de escalafón, vamos a ir a buscar cuánto le corresponde. Y son 544. Entonces, me vuelvo y regreso a la hoja de la apertura de plazas. Y acá, en el escalafón, perdón. Entonces acá coloco el dato, los 544 multiplicado por el número de horas, ¿verdad? Este es un ejemplo para que ustedes lo vayan viendo ahí, el escalafón, cómo se coloca de acuerdo a la consulta del escalafón que nosotros coloquemos acá, ¿verdad? Entonces, que tengamos nosotros acá de acuerdo a la titular, la plaza titular 9.
Y posteriormente a ese movimiento voy a regresarme a la apertura. Vamos a colocar acá en las observaciones según nuestro documento en Word, es renuncia por jubilación. Y ahora pues vamos a trabajar el último ejemplo, que es una promoción docente. Vamos a verificar el titular de la plaza número 4 de la partida 4113-301011. 4113-301011. Y la plaza es la plaza número 4. Acá tenemos la plaza número 4. Entonces voy a copiar los datos desde la columna A hasta la columna T. Luego 2 veces, lo voy a cambiar de color. Y acá le vamos a colocar la letra BP, que es baja por promoción. Verificamos que no tenga espacio ni al inicio ni espacio al final de las letras. Y en la parte de abajo, en la siguiente fila, le vamos a colocar la P de promoción. Igual verificamos que no tenga espacio en el inicio ni espacios al final. Luego, acá vamos a verificar, modificar la clasificación y el puesto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscar, de acuerdo acá, es titular 11, titular 12. Vamos a ir a la hoja de consulta de escalafón. Vamos a buscar titular 12. Acá tenemos la clasificación a la 210190. Acá va a ser titular 12. Acá la escala integrada. Con sueldo base 2589. Perdón, ya me moví de hoja. Consulta el escalafón. Y acá tiene un escalafón de 1581. Profesor titular 12, 1581. Nos vamos a la apertura de plazas. Y acá va a ser 1581 multiplicado por el número de horas. Y acá está. Entonces acá ya operamos el movimiento. Y acá vamos a colocar la observación, ¿verdad? Entonces acá le ponemos promoción docente según cuadro de EPA, número y acta número del 2022 de consejo directivo. Entonces, todas estas observaciones son vitales para nosotros, ¿verdad? Al momento de la revisión, que ustedes
cuenten con esos documentos, si ustedes suban esos documentos de respaldo en las carpetas, siempre hago la observación, ¿verdad? Separando una carpeta por cada tipo de movimiento que ustedes estén realizando y que estos movimientos estén debidamente justificados, ¿verdad? Entonces, así es como se trabajan los movimientos dentro de la hoja de cálculo en Excel, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo los iba marcando acá de un color diferente para poder, ahí sí que enseñarles o mostrarles a ustedes de qué columnas y en qué filas estaba yo trabajando, ¿verdad? Y pues al final yo lo puedo marcar todo de color amarillo, que son todos los datos que yo modifiqué acá. Y que es bien importante que ustedes los tengan bien identificados, ¿verdad? Entonces acá es bien importante también que dentro de esto, pues ustedes tienen varios movimientos que ustedes van a realizar, ¿verdad? Y también tienen dentro de este documento varias hojas, tienen el de las modificaciones 011 y 022. Acá es algo bien importante que les quiero hacer ver, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una modificación en la fila 278, este movimiento que yo voy a realizar en la fila 278 y 279, por ejemplo, para tomar el primer ejemplo, este movimiento que yo hice acá en la fila de apertura de plazas se va a ver reflejado en la hoja de modificaciones 011 y 022 que ustedes tienen en la parte de abajo, en la misma fila en la que ustedes realizaron la modificación en la apertura de plazas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en la apertura de plazas modifiqué a partir de la fila 278 y 279, en la hoja de modificaciones me van a aparecer esos movimientos a partir de la fila 278 y 279. Si se dan cuenta, todas las demás filas están en blanco. Pero en la fila 278 y 279 ya me aparecen esas modificaciones, ¿verdad? Que fueron las 3 modificaciones que yo trabajé. Si se dan cuenta acá. Por eso es lo importante de las claves, ¿verdad? Porque si yo le pongo acá BP, entonces esta en la fila 284 y 285 me va a aparecer, perdón, en la fila 284 y 285 me van a aparecer a mí los movimientos reflejados en la hoja que se llama promociones docentes, en esa misma fila. Y ahorita lo vamos a ver. Si se dan cuenta ustedes acá, en la fila 284 y 285 están esos movimientos, ¿verdad? Y otro dato bien importante también es bien necesario que ustedes lean el instructivo y lo lean bien, ¿verdad? Porque ahí les hace referencia a los movimientos que ustedes pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿verdad? Qué es importante que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Para poder hacer todo ese tipo de movimientos. Cambios, movimientos que pueden hacer están en los cambios de horas, meses, periodos, promociones docentes, eliminar plazas, crear plazas, corrección de nombres, registro personal, ¿verdad? Años de antigüedad, escalafón, todos esos movimientos, ¿verdad? Pero todo eso se los dice el instructivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que les comentó la licenciada Valesca en su presentación del instructivo. Entonces ahí les hizo referencia a varios puntos importantes, ¿verdad? También les habla, por ejemplo, de las asignaciones por concepto de complementos al salario y derechos escalafonarios, ¿verdad? Hasta qué titularidad ustedes los pueden utilizar y a partir de qué titularidad, que es a partir de la titular 10 a la 12, ya ustedes esos recursos ya no los pueden utilizar, ¿verdad? Eso pasa a política salarial. Entonces, y todos esos movimientos se van a ver reflejados en estas hojas de modificaciones 011, 022 y nos vamos hasta la parte de arriba. Solo les voy a hacer aquí un breve comentario, ya esto se los van a estar ampliando posteriormente en la explicación o en la presentación que tiene la licenciada Alejandra, que es en esta parte de acá, ¿verdad? En estas columnas, ustedes acá les van a ir reflejando de acuerdo a los movimientos que ustedes vayan realizando en la hoja de apertura de plazas, acá se van a ir reflejando ciertos movimientos, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, si verificamos nosotros en la columna de la A a la E, aquí habla del escalafón de titular 8 a titular 9, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir a verificar si tenemos nosotros escalafón con esas titularidades y acá nos vemos reflejado que tenemos un movimiento.
También tenemos en la columna AF, tenemos la devolución de titular 10 a titular 12, ¿verdad? Que era lo que les hacía mención, ¿verdad? Entonces, todos estos datos que ustedes van a ir registrando van a ir apareciendo en estas hojas. Y estos datos que están en estas hojas, ustedes las van a ir trasladando a las hojas de la hoja de integración o la hoja de cuadre que les va a estar presentando la licenciada Alejandra posteriormente, para que ustedes vayan viendo qué datos ustedes van a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Acá se pueden ir viendo los movimientos, ¿verdad? Cuánto les va quedando de acuerdo a los movimientos que ustedes van realizando. Y acá pues les hace referencia a ciertos movimientos, ¿verdad? También en la hoja de promociones docentes, bajas por promoción, también en la parte superior de la pantalla, también tenemos nosotros información que nosotros vamos a ir tomando de referencia para nosotros poder ir cuadrando en la hoja de integración, ¿verdad? Y datos que también nos van a servir a nosotros para poder ir verificando la información que vayamos registrando, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también ustedes tienen otras hojas, que está, por ejemplo, la apertura general para el ejercicio 2023, que ya también se lo van a estar explicando, que es el vaciado de la información, ¿verdad? Aquí ya van por renglones de gasto, ¿verdad? Y les van a hablar de que tampoco pueden acá, de acuerdo a las observaciones, eliminar filas, ni insertar filas, ni columnas, ¿verdad? Porque también los datos, la fórmula se van perdiendo. Y también, por último, acá tenemos una hoja del auxiliar del control del equipo, ¿verdad? Cuando usted ya registren acá los datos de la apertura general para el ejercicio, aquí en el auxiliar del control del equipo, ustedes van a ir vaciando la información de acuerdo a los renglones del grupo 300 que ustedes ingresen, van a ir describiendo acá cada uno de los conceptos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya toqué todos los puntos que iba a tocar. Solo permítanme un momentito, voy a verificar. Sí, yo creo que ya toqué todos los temas y puntos que les quería hacer referencia en esta presentación y las observaciones que tenía para ustedes. Pues con esto me despido, les agradezco mucho su atención, que pasen un feliz, excelente y bendecido día. Gracias por su participación.